Hola a todos, pues ya estamos de vuelta con la segunda parte sobre la elección 2021 que está ya a la vuelta de la esquina. Entonces, bueno, en la primera parte hablamos sobre cómo es el clima político en México en el que se están dando estas elecciones, ¿correcto? Y ahora vamos a hablar de un poco las technicalidades, ¿no? De cómo funciona el INE, cómo funcionan, grosso modo, los sistemas electorales. Y vamos a hablar también de los aciertos y desaciertos del gobierno de México en lo que va del sexenio, ¿correcto? Bueno, para esto hay que recordar que tenemos como invitada con nosotros a Chantal Amina, quien es internacionalista por la UNAM, al igual que yo es egresada de la UNAM, nuestra alma mater, ¿sí? Nuestra casa de estudios. Y bueno, ella nos va a estar acompañando en las próximas emisiones con sus puntos de vista, su conocimiento, su información, sus perspectivas. Y pues en esta ocasión no va a ser la excepción y vamos a estar con Amina en esta charla. ¿Correcto? Muchas gracias nuevamente por Bienvenida, la Chantal. invitación. Gracias nuevamente. Buenas tardes. Muchas Buenas gracias. tardes a toda la audiencia. Entonces vamos a empezar por compartir la pantalla. Déjenme ver si lo hago de manera un poco menos embarazosa, menos... ya, como lo hice la vez pasada. Fue muy torpe un poco la vez pasada. Ups, otra vez. Entonces, bueno, vamos a tratar también de intercalar un poco la pantalla con nosotros hablando para que no sea tan monótono y vamos a tratar de darle celeridad también a la presentación. Entonces, bueno, iniciamos elecciones 2021. Vamos a comenzar por decir, ¿sí?, que en todos los regímenes de gobierno existen diversos sistemas electorales que se pueden implementar para llevar a cabo una elección, ¿sí? Estos sistemas electorales, ¿sí?, son hechos de acuerdo a los fines que se persiguen para la elección y para el electorado. Y concretamente de acuerdo a ciertos teóricos, ¿sí? Como Comer, digamos que es las élites políticas quienes van a elegir estos sistemas electorales de acuerdo a sus fines, ¿sí? Cuando estamos hablando de sistemas electorales y de procesos electorales, nos estamos metiendo con teoría de la decisión, ¿sí? Con procesos de decisión, por dos razones. Por un lado, tenemos a un votante que tiene que elegir, tiene que decidir entre diferentes opciones, y por el otro, tenemos a los sistemas de partidos, los distintos partidos que tienen que elegir, sí, tanto el sistema electoral como la estrategia que más les convenga a sus propósitos, ¿sí? En este sentido, toda la teoría sobre sistemas electorales sí se encuentra englobada en una subrama, sí, de la teoría de la elección racional, que es la teoría de las elecciones sociales, ¿sí? Esto se estudia en ciencia política. También lo estudiamos un poco nosotros los matemáticos. Sí, es algo que yo sé, estoy familiarizada con esto, porque tiene que ver con teoría de decisiones y teoría de juegos, y es algo pues que yo conozco, ¿no? Entonces, por eso también estoy un poco familiarizada con el tema. Sí, de manera general, a grandes rasgos, los tipos de sistemas electorales son, los podemos encasillar en tres categorías. De mayoría simple, en donde simplemente acuden se organizan las elecciones de manera que los votantes simplemente acuden a votar y gana el que reciba mayor número de votos, sí, de doble vuelta, sí, como el que hay en Argentina, ¿se acuerdan? Cuando Alberto Fernández, ¿no? Todos estos eh, presidentes han
se han candidateado, allá en Argentina tienen doble vuelta, ¿sí? Entonces, digamos que si no hay una cierta representatividad, un cierto número de votantes, si no hay una cierta tendencia clara en la primera vuelta, se van a segunda vuelta y allí se define la elección. Y también tenemos sistemas de representación proporcional en donde más bien el número de candidatos se elige de manera proporcional, ¿sí? O es equivalente al número de votos, ¿sí? Ganados en términos porcentuales por cada coalición o por cada partido político. ¿De acuerdo? Vamos a recordar también que estos sistemas electorales se organizan con un solo propósito, que es el propósito de elegir a los representantes de gobiernos y, muy importante, al presidente de la República. Entonces, bueno, aquí le voy a pedir un poco a Chantal que inicie hablándonos de cómo es el sistema electoral mexicano, ¿sí? Que, bueno, recae la organización de la elección en un instituto que se llama Instituto Nacional Electoral, otrora IFE, que cuenta con un tribunal electoral para resolución de controversias. Implica también la existencia de partidos políticos y votantes. Sí, me gustaría que nos hables un poco de cómo se llevan a cabo las elecciones, Chantal, para elegir senadores, diputados, presidentes. Bueno, muy bien, gracias, muchas gracias. Bien, pues ¿cómo está organizado el sistema electoral mexicano a nivel federal? Recordando lo siguiente, ¿no? El sistema electoral mexicano a nivel federal lo compone el Instituto Nacional Electoral, que es la autoridad administrativa que regulada por un artículo de la Constitución, que es el artículo número 41. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como autoridad jurisdiccional, que también se encuentra regulado por el artículo, pero en este caso por el 99 constitucional, y por una fiscalía especial para la atención de delitos electorales. Es decir, que este instituto también tiene una fiscalía para todo el delito electoral que se pueda cometer al interior de un proceso electoral, ¿no? En este caso en México. Organismo, especializado de la Procuraduría General de la República, de acuerdo a esta fiscalía especializada. Perfecto, qué bueno que nos aclaras esto, que nos aclaras que este tribunal electoral dependería de esta procuraduría, ¿no? Sí, para que haya una cierta vinculación jurídica, entiendo yo, ¿correcto? Sí, porque esta Procuraduría General de la República es la encargada de investigar todos estos delitos electorales a nivel federal. Ajá. Entonces, ¿qué es el Instituto Electoral? Bueno, pues el Instituto Nacional Electoral, que ya es INE, antes, pues, el IFE. El antiguo y fraudulento IFE. Sí, excelente, excelente. Ahora ya no es fraudulento, puesto que es INE. Sí, excelente tu diapositiva que pusiste, me encantó la imagen. Pero continuando aquí con el tema, el Instituto Nacional Electoral es un organismo público e independiente, con atribuciones, con decisión independiente y financiamiento, ¿no? Encargado principalmente de qué? Bueno, pues es el que se encarga de organizar las elecciones federales, las elecciones locales, y estas últimas, las locales, se coordinan con las autoridades electorales de cada entidad federativa. Perfecto, porque mira, toda esa parte de la coordinación, de, digamos, la parte del INE a nivel federal con las circunscripciones locales, los diferentes distritos, la verdad es algo que yo no manejo, no es mi expertise. Entonces me alegra mucho que estés aquí para ilustrarnos al respecto. Pues yo no soy politóloga. Bueno, pero eres internacionalista y sabes de política. Pero estoy cercana. Con eso es más que suficiente. Continúa, por favor. Entonces, bueno, gracias. Entonces,
¿Dónde está la sede del INE? Bueno, la sede está en la Ciudad de México, antes igual, Distrito Federal. Para nuestro público que nos escuche de algún otro país, bueno, antes esta sede se encontraba en el Distrito Federal, ahora en la Ciudad de México. Un nombre espantoso, espantoso, pero bueno. Y cuenta con representaciones en las capitales de nuestras dos entidades federativas y de nuestros distritos electorales en que se divide el territorio nacional, en este caso llamadas juntas locales y distritales ejecutivas, ¿no? Cuenta con un consejo general, que es el máximo órgano de dirección del INE, integrado por sus miembros, porque son 11 miembros que cuentan tienen derecho a voz y Los voto. consejeros. Exacto, son sus consejeros. Porque yo ayer había dicho electorales. creo que dije 8 y un presidente 9, pero qué bueno que nos aclaras que son 11. Sí, son consejeros electorales, que uno de ellos funge como presidente del consejo, que en este caso es Lorenzo Córdoba, ¿no? El presidente del Instituto Nacional Electoral. Sí, claro. ¿Cómo no? ¿Cómo olvidarlo? Que le hace mucho daño. Realmente necesitaríamos otro tipo de figura a la altura de lo que es un instituto con la envergadura que tiene un instituto como es el INE, ¿no? Entonces, bueno, ni modo, ahí está, el inolvidable Lorenzo Córdoba. Entonces, al frente. Y luego... Bien, tiene también sus consejeros del Poder Legislativo, es uno por cada grupo parlamentario presente en el Congreso, con voz, pero sin voto. A diferencia de los otros, de los consejeros electorales, estos tienen voz, pero no tienen voto. Ok. ¿Qué más? Representantes de partidos políticos nacionales con registro, estos con voz, pero sin voto, y un secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, con voz, pero sin voto. Entonces, entendemos que aquí en realidad el que tiene voz y voto, los que tienen voz y voto son los consejeros electorales. Los demás, los consejeros del Poder Legislativo, los partidos políticos y el secretario ejecutivo del INE solo tienen voz, pero no tienen derecho. Sí, y por eso hablábamos el otro día de que realmente no hay una representatividad como tal y que en verdad esos consejeros, lejos de representar una representatividad, valga la redundancia, son una no representatividad, ¿no? Era lo que decíamos la ocasión anterior y de hecho yo escribí un brevísimo texto ayer justo a partir de la charla que tuvimos que compartí en mi blog. Entonces, bueno, vamos ahora. Perfecto, Chantal, la verdad es que nos has ilustrado muchísimo y nos has explicado de manera muy clara y muy esquemática cómo, grosso modo, está constituido el Instituto Nacional Electoral, ¿sí? Que es el encargado de coordinar las elecciones en México, ¿sí? Vamos ahora a hablar un poco de, pues digamos, algunas reglas, normas, mecanismos, procesos, procedimientos que hay en este instituto para que pues se lleven las elecciones, para que haya partidos políticos, ¿no? Registrados en una boleta y que alguien pueda votarlos, ¿no? Entonces, habría que iniciar por decir que, bueno, todos los partidos políticos, ¿verdad?, deben seguir ciertas reglas para obtener un registro. ¿Correcto, Chantal? Sí, claro. Antes quisiera comentar. Claro, adelante, por favor. Desde traes luego ahí el conocimiento, dánoslo, por favor. Sí, gracias. Desde luego que vamos ahorita a abordar a grosso modo estas reglas para la obtención de registro, pero bien, primero vamos a dar el concepto como tal, que es un partido político. Ya sabemos, creo que todos, pero vamos a definirlo de manera muy general para que nos quede claro. Un partido político no es otra cosa más que asociaciones de interés público que se conducen o que se agrupan de acuerdo a ciertos principios e ideas. ¿Qué los une? Pues un fin de promover una participación democrática y servir como organizaciones
de ciudadanos, ¿no? Para que se Como ocupen. conductores, diría yo, ¿no? Idealmente, de las preferencias, ¿sí? Populares, ¿no? De la voluntad de los ciudadanos. Perdón. Sí. Así es exactamente. ¿Para qué? Pues para ocupar cargos de elección popular, exactamente. A través, o cómo, o mediante, cuál es el medio por lo que pueden ellos garantizar estos cargos de elección popular, pues bueno, a través del voto universal, que hay que tener muy presente. Ayer ya tú lo comentaste, ya lo comentaste, pero reiterar que el voto es universal, es libre, secreto y directo, y es un derecho que tenemos. En esto quiero decir algo rápidamente. Por ahí hay algunos conocidos que están comentándome que en sus compañías, y no es nuevo, en sus empresas, les condicionan el voto y les dicen, ¿sabes qué? Mi empresa, perdón, mi compañía, mi empresa, es partidaria de tal partido, ¿no? Yo empatizo con las ideas del PAN, por ejemplo. Y entonces, bajo No esta nos cuesta premisa, creer que ese ejemplo sea verdadero. bajo esta Sí. premisa, les condicionan, los amedrentan, y entonces el pobre empleado se siente todo amedrentado, todo asustado, Obligado. todo obligado, gracias, para ir a votar por un partido en el cual del cual, perdón, él no se está sintiendo cercano, que no Yo aquí simpatiza. quisiera decir algo, Chantal. Manipulación es muy peligroso. Quisiera decir algo. Está bien esta denuncia que haces, está bien que lo digas, pero también hay que decir lo siguiente. No se vale justificarnos diciendo que nos sentimos, ¿sí?, coaccionados o que nos están coaccionando en nuestros empleos para votar por tal o cual coalición o candidato. No se vale porque somos adultos, somos personas pensantes. Por eso, Claro. una de las reglas para poder votar es ser mayor de 18 años, tener mayoría de edad, porque se supone que esa edad ya ha terminado, ya el cerebro en términos fisiológicos se terminó de desarrollar, si ya todas nuestras capacidades cognitivas son óptimas, y entonces no se vale que digamos que estamos siendo coaccionados o que votamos porque recibimos presión, no. Hay que decirlo muy claramente, nadie en el mundo nos puede presionar para que votemos por tal o cual partido. Nadie, sí, nadie. Y esto que menciona Chantal, las características del voto, libre, secreto, directo, etc., etc. Esto es algo que como mexicanos ya tenemos que saber, ¿sí? Porque hay una constitución política, ¿sí?, mínima, básica, que debemos conocer. Y es muy importante eh, mentalizarnos a que somos ciudadanos activos, ¿sí? No ciudadanos dependientes de nadie, ni de gobiernos, ni de instituciones privadas, ni de nuestros empleos tampoco. Somos ciudadanos activos, participativos e informados. Y si nosotros nos informamos, no hay manera de justificar en verdad que alguien nos pueda coaccionar el voto. No, no se puede, no es justificable. Es decir, yo entiendo la denuncia que nos presentas, pero la verdad me pregunto, o sea, ¿en qué cabeza cabe creer que una amenaza a este respecto puede ser operativa? Yo no sé, o sea, me pregunto, ¿en dónde está esa gente? ¿De verdad existe? ¿Existe esa gente? Porque a mí me espanta pensar que haya gente que de verdad se sienta espantada o amenazada por una coacción de este tipo. ¿Cómo puede ser que en pleno siglo XXI, que con todos los medios que ya tenemos a nuestro alcance para informarnos, todavía haya gente que crea que se les puede presionar? Más bien, ahí decir, ojo, ojo, el espanto, el miedo, el victimismo no cabe aquí, ¿sí? Porque somos adultos pensantes y somos ciudadanos conscientes, es lo que yo quisiera decir, ¿sí? Por favor, Chantal, continúa. Y lo quise tocar, lo quise poner sobre la mesa justamente por eso. Yo estoy muy de acuerdo con lo que tú dices. No debería. El deber ser nos obliga
esto no debería estar pasando en este siglo, en este momento Lo que histórico, pasa pero es que pasa, no cabe, pasa. te voy a decir por qué ni siquiera cabe la denuncia en el sentido de que, oye, pero es que mira, tal compañía, ¿no? Porque se ha sabido de empresas así, no voy a dar Claro, los nombres transnacionales, ¿no? Walmart y estas empresas que coaccionan el voto, ni siquiera cabe culparlos a ellos, porque aquí los únicos responsables de que esto pueda proceder o no somos nosotros, el pero votante, los pro- ciudadanos, no hay nadie más, nadie te puede coaccionar. precisamente Nadie. lo quise poner sobre debate, porque sé de tu ideología y sé que ibas a invitar a esa reflexión. Esto yo lo hago Más que ideología, es una cuestión yo de diría, pues, derecho, de derecho. de elemental sentido común. No Claro, es posible que haya claro. este tipo de señalamientos y se pretenda que realmente los creamos, ¿no? Nadie te puede coaccionar el voto. Pero lo paradójico es que existe. Tú sabes en qué país Sí, vivimos. puede existir, pero solo va a existir si son efectivos. Y solo van a ser efectivos cuando hay una ciudadanía no informada que se deja presionar y coaccionar. Y te Si, agradezco si tienen que lo efectividad es porque manejes. hay gente que responde a ello, pero si no respondes, no puede haber efectividad y va a desaparecer eso. Y te agradezco por aquellos conocidos que me están haciendo estos comentarios y para que se les haga la invitación en función de esto que tú nos estás diciendo, de que no debe ser así. Pues Entonces, ojalá se les pueda hacer llegar este video para recordarles que en verdad no cabe justificar que hayamos dado nuestro voto a X o Y, argumentando que nuestro empleador nos obligó. No cabe, no cabe. de acuerdo, total, de acuerdo. Entonces, para continuar, no seguirnos extendiendo en esto, Ajá. bueno, rápidamente comentar lo siguiente. Vamos a hablar ya de las reglas o de cómo es que un partido político obtiene su registro y sobre todo este reconocimiento legal, ¿no? Entre comillas, legal, ¿no? Sí. Algo, adelante? No. Adelante. Bien, estos Más bien requisitos. yo te interrumpí a ti, tú eres la que estás abundando en No, esto. adelante. Los Perdón. requisitos Sí. que fundamentalmente piden para que se puedan constituir como un partido político es, primero, tienen que elaborar una serie de documentos muy básicos, que son ciertos estatutos, diría yo, una declaración de principios, su programa de acción, como estatutos principales, ¿no? Segundo, tienen que contar con un número de afiliados, ajá, una cantidad que se establece, son aproximadamente 3,000 afiliados con Aquí, 20. aquí, aquí, Chantal, es importante decir algo. Nosotros estamos dando información a grandes rasgos, Sí, grosso modo. Ustedes siempre pueden acudir a la página del IFE y obtener la información más fidedigna. Si nosotros estamos hablando de manera muy general, vamos a darles la información de manera muy general, nada más como un ejercicio cívico, un ejercicio de ciudadanos participativos e informados, pero no vamos a dar tampoco un tutorial de esto porque ustedes mismos pueden informarse. Nosotros nada más queremos darles así el big picture del asunto para recordarlo, para hacérselos fácil, ¿sí? Para que rápido un video lo vemos y tenemos una pequeña idea, pero los detalles, recuerden, los pueden encontrar en la misma página de este Instituto Nacional Electoral, ¿no? exacto, muchas gracias. Efectivamente, muy de acuerdo contigo. Entonces, les pide que cuenten con un número de afiliados, ajá, en las entidades distribuidos en las entidades federativas. En este caso pueden ser 3,000 afiliados en 20 entidades federativas o 300 afiliados distribuidos en 200 distritos electorales. ¿Qué otro requisito? Perfecto. Bueno, el número de sus afiliados no puede ser menor al 0.26% del padrón electoral de la elección federal anterior. ¿Qué más les piden? Correcto, lo que hace a veces muy difícil, ¿no? Para un partido o para ciertas asociaciones políticas tener
el registro. registro, ¿no? Así es, así, claro, son como ciertas trabas, ¿no? Pero bueno, es uno de los requisitos que solicitan. ¿Qué más? Bueno, pues notificar al INE en el mes de enero siguiente de la elección presidencial cuál es su propósito de organizarse como partido político. Chantal, todos estos detalles ya te pediría que los dejemos hasta aquí porque esta información ya está en la página del INE, entonces hay que acotar un poquito. Muy bien. ¿Sí? Entonces, nada más a grandes rasgos, señálanos por favor los requisitos. Esos que iba enunciando. Esos que has dicho son los más importantes, ¿no? Sí, digamos que sí, ya también quizás para finalizar y no hacer grande el debate. Digamos que aquí la idea principal es entender que no es arbitraria, ¿no? Supuestamente la obtención de un registro, hay unas reglas que hay que seguir y ya Chantal nos mencionó grosso modo las más importantes, ¿sí? Y vamos a pasar a este punto de la financiación, de dónde obtienen recursos los partidos políticos. Entonces, entrando de lleno a este punto, bueno, pues los partidos políticos obtienen recursos para sus actividades mediante el financiamiento público, principalmente, ¿no? Ahorita ya hubo una reforma electoral, ya también está permitido el financiamiento privado, pero hacer énfasis que es el financiamiento público el que debe tomarse más en cuenta, ¿no? El principal soporte para los partidos para poder competir, ¿no? Ajá, y cuál es una de las características que tiene este financiamiento público para los partidos políticos? Bueno, pues tiene que ser equitativo, su monto es mayor que el de origen privado y que se componga de 3 tipos de financiamiento. De manera general, ¿no? Más que nada. Perfecto, entonces ahí está, ya sabemos, sí, hay reglas para que los partidos reciban financiación, sí, parece que tratan de ser justas, sí, y está bien, aunque creemos nosotros que no es allí en donde está el problema del INE, sino en sí en la turbia o en la dudosa o más bien cuestionable o diría yo debatible representatividad que hay de los ciudadanos en las decisiones que toman los consejeros. ¿Correcto? Pero bueno, el instituto, de hecho, como nos está haciendo ver Chantal, operativamente al interior de sí mismo sí tiene reglas, sí tiene reglamentaciones, sí tiene normativas, sí, para que esto se haga de la manera más racional posible, al menos al interior del instituto mismo, ¿sí? Lo que no nos queda claro es la vinculación con los ciudadanos, ¿sí? Aquí también, Amina, por favor, háblanos un poco de cómo acceden durante las campañas los partidos políticos a los medios de comunicación, por favor. Sí, bien. La legislación electoral mexicana prohíbe que los partidos políticos adquieran publicidad en radio, y televisión. Por esta razón, el INE es el encargado de distribuir entre ellos una parte de los tiempos que le corresponde al Estado en estos medios para fines electorales, nada más, ¿no? La distribución de los tiempos que le corresponde a cada partido, rápidamente la voy a enunciar, ¿no? Es en periodos no electorales, el INE dispondrá de un porcentaje de 12% de tiempo, que le disponga el Estado para hacer su propaganda en radio y televisión, ¿no? Y del tiempo asignado, los partidos políticos podrán disponer de un 50% en forma igualitaria para poder transmitir un programa mensual de 5 minutos en cada estación de radio y en cada canal de televisión. Ok, esto viene también, me parece, ahí en la página del INE. Sí. Y aquí la idea principal es que está reglamentado cómo se asignan los tiempos en medios de comunicación. La idea principal es que estos tiempos se toman de los propios tiempos que tiene el Estado disponible para sí mismo. Y también me parece, pero no detalles en eso, Chantal, no es necesario, pero me parece, creo recordar que también a veces aquí la representatividad del partido, es decir,
el hecho de que sea un partido fuerte o un partido más chico incide en cuánto tiempo va a recibir, ¿verdad? En los medios de comunicación, es decir, los partidos grandes, los partidos más importantes, los partidos con más afiliados, entiendo yo, Chantal, y que suelen recibir mayor cantidad de votos, en ciertas situaciones tienen mayor acceso a medios de comunicación, ¿correcto? Sí, desde luego, Si mal desde lo luego, recuerdo. desde luego. No son los mismos tiempos que se le da a los partidos. Por ejemplo, en precampaña se les da 18 minutos diarios para cada estación de radio y televisión. En campañas es más alto el número de minutos, son 41 minutos, casi una hora. Ajá, igual por cada hora de transmisión en cada estación de radio y Ok. televisión. Entonces, bueno, Exacto. esos detalles ya muy técnicos, reiteramos, se pueden revisar en la página del INE, pero aquí la idea es rescatar la idea principal de que esto sucede, de que existe esta regla y de cómo sucede, ¿no? Entonces, pues Así para es. darnos una idea general de cómo funcionan las elecciones en México, ahorita que estamos a punto de votaciones, pues no está mal como un ejercicio cívico recordar esto, ¿no? También recordar que existen reglas para votar, la regla básica es que tengas una credencial de elector, ¿no? Que acredites tu identidad, te suelen pedir comprobante de domicilio, ¿no? Una mayoría de edad, etcétera, ¿no? Esta es una regla como muy básica que todos los mexicanos debemos de cumplir. Sí, también por allí hablan de ser un mexicano, pues algo así como, no recuerdo bien el término que utilizaban, pero un ciudadano eh, sin conflictos, ¿no? Pues No, no, sí, lo maneja la página del instituto como, bueno, primero que tenga mayoría de edad y que tenga un modo honesto, ¿no? Que tenga un modo honesto de eso, vivir, ¿no? Para que pueda exactamente. participar. Eso es como Sí, sí, importante. sí. Que cuenten Ponen ahí una regla obviamente, de tipo ético-moral que exacto. no la recordaba muy bien. Ajá. ¿Qué te piden? Bueno, pues ya sabemos, ¿no? Tu credencial de votar con tu foto y pues eso, ¿no? Sobre todo. Sí, esto que ya mencionamos. Ahora también vamos a recordar qué bueno o a comentarles que toda jornada electoral tiene un principio, ¿no? Un inicio, ¿sí? Cuando se empiezan a declarar las intenciones de los partidos, cuando estos se constituyen, si es que hay nuevos partidos, tiene una secuencia, ¿no? Sí, que es cuando ya empieza la campaña, ajá, eh, los candidatos dan a conocer sus propuestas y bueno, tiene un fin, tiene un término, que es cuando después del día de la elección y cuando se han computado todos los votos y no haya eh, impugnaciones, ¿sí? Se valida la elección, ¿correcto? Sí, aquí se habla de una jornada, principalmente su jornada electoral, los resultados y la certificación de validez de la validez de las elecciones y, bueno, al final la calificación de la elección presidencial, ¿no? Perfecto, perfecto. De la elección presidencial, cuando es la elección de presidente, que esta es nada más cada 6 años, y elección de los otros representantes en las elecciones que acontecen cada 3 años, ¿no? Y Así bueno, es. también comentarles, Chantal, pasamos a este punto, de que de acuerdo con las reglas y las operaciones del INE, existe un procedimiento general de votación, que es el que se lleva a cabo, se instrumenta cuando se colocan las casillas, las urnas en los distritos y circunscripciones adecuadas para ello, ¿sí? Y entonces el votante ya tiene idea de cuál es su lista nominal, en dónde está él, si inscrito para que pueda él asistir a esa casilla a votar, ¿no? Todo este procedimiento general que está relacionado con cómo se lleva ese día la elección. ¿Correcto, Chantal?
Sí, y de hecho agregar algo que también venías comentando antes de que se me olvide. Ahorita como estamos en contexto de pandemia y has hecho la invitación a ir con nuestros cubrebocas y mantener esta distancia social, yo les recomendaría que lleven su propio bolígrafo, su propia pluma, ¿no? Vamos a llevar nuestra plumita, vamos a tratar de llevar nuestro bolígrafo. Ajá, vamos a tener como mucho cuidado y pues que el procedimiento es como lo estás enunciando tú, ¿no? Habría Debería nada de, más que ver si es válido esto, si podemos llevar nuestro marcador y si es así, habría que ver que sea un marcador seguro, que sea igual o similar o equiparable a los que proporciona el INE, ¿sí? uh-huh. Para que marquemos o se marque de manera correcta la boleta, que sea indeleble, etcétera. O sea, esta es una buena idea para no tener contacto con un marcador, como dice Chantal, que va a estar siendo contaminado por muchas personas en el contexto de esta pandemia, claro está, nada más hay que informarnos de cómo tiene que ser ese marcador. O mira, ya me dejaste pensando, para no No, no, errarle no, 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 está bien tu recomendación, está pero bien tu espérame, permíteme, recomendación. dame un segundo, pero para no errarle y entrar en este dilema, porque no lo sabemos y evitar, ahorita hay mucha corrupción al interior del proceso, mejor utilizar lo que nos dan ellos, ajá, pero sí, el gel antibacterial, bueno, tomar las medidas como de precaución, nada más, ¿no? Yo no veo estrictamente mal tu recomendación, te repito, me parece que es buena, nada más hay que averiguar si se puede o no hacer. O sea, me Exacto. parece muy bueno lo que tú estás diciendo, me parece muy inteligente, nada más averigüemos si se puede o no hacer. Si Sí, se es puede, válido. si se Exacto. puede, pues entonces Exacto. hay que averiguar cuál es el tipo de marcador que se tiene que llevar. Nada más sería eso, creo yo, la indicación. Sí, ya si no se puede, pues como dice Chantal, que también nos está dando otra recomendación muy buena, es lleva tu gel antibacterial, lleva en suficiencia para que te limpien las manos, ¿no? Después de que botes. Y recordar también que cuando lleguemos a nuestras casas, sí, pues siempre nos tenemos que lavar súper bien las manos, ¿no? Claro, ya para las indicaciones, las generalidades, pues evidentemente yo invito a las personas que vamos a salir a votar a acercarnos a los que están ahí representando las casillas para que nos vayan indicando, ¿no? Porque a veces te equivocas o a lo mejor anulan, que no se preste nada, que no dejemos lugar a espacio a que se Claro. pueda generar todavía más evidencia para la corrupción, ¿no? O para fraguar fraude. Entonces, para esas generalidades yo invito a que nos dirijamos con las personas que son las autoridades correspondientes el día de la elección y nada más no olvidar nuestra credencial para votar. Las casillas empiezan a abrir desde pues, temprano, desde las 8 Desde de la las 8. mañana, desde las 8 de la mañana y estar siempre atentos, ¿no? De cualquier duda que tengamos, ponerla de manifiesto con la autoridad ahí correspondiente, ¿no? Competente, claro. Así, Perfecto. nada más. Perfecto, entonces vamos a que también a recordar que de acuerdo con el INE, con este Instituto Electoral Mexicano, se pueden impugnar los resultados de unos comicios, ¿no? Y además existen mecanismos para hacerlo, para impugnarlos y existen causales muy concretas para impugnar, ya sea por un lado casillas o ya sea por otro lado a ciertos representantes, sí, estos pueden ser desde el presidente de la República hasta los legisladores, ¿correcto, Chantal? Y aclárame, Chantal, no me acuerdo si también se puede impugnar a un partido, no, ¿verdad? Sería al representante o a la coalición, Bueno, ¿correcto? aquí la pregunta es, ¿no? Que si se pueden impugnar los resultados de una elección, sí. La ley No, no, general no. de... La pregunta no es si se pueden impugnar los resultados, es si se puede impugnar a un partido. Sí, sí se puede impugnar. Ajá. Aquí la ley general de sistemas, perdón, de medios de impugnación en materia electoral contempla la posibilidad de interponer un juicio de inconformidad. Sí, ante el Ah, tribunal, correcto. desde luego, ante el tribunal, que en este caso pues, es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Para qué? Pues para que pueda impugnar los resultados de una elección durante la etapa de resultados, ¿no? Cuando se declara la validez de las elecciones.
Correcto. Entonces, bueno, hay mecanismos, hay causales. Tengo entendido que los partidos también pueden impugnar. De hecho, esto ya ocurrió, ¿sí? En 2006, cuando fue aquel, pues, terrible fraude, aquel espantoso fraude, la coalición por el bien de todos, que era la coalición que estaba impulsando la candidatura de Andrés Manuel López Obrador, el actual presidente de México, impugnó la elección, ¿verdad? Este es un momento un poco vergonzoso de la historia de las elecciones en México, pero bueno, sucedió. De hecho, ahorita les voy a comentar porque estoy preparando un video, voy a preparar un video sobre el fraude electoral de 2006 y espero tenerlo estos días. Pero bueno, continuamos, Chantal. Eh, Aquí, siguiendo, describiéndoles cómo es el funcionamiento del INE y las reglas, ¿no?, de este instituto para poder operar y llevar a cabo las elecciones, pues bueno, recordamos que también existe lo que se denomina como el voto el extranjero, de manera que las personas que vivimos fuera de México, como es mi caso, podemos también sufragar, ¿no? Aquí yo nada más quiero decir que a mí me parece que la información a este respecto no es muy oportuna, porque tú estando en el extranjero, si tú, digamos, estás en tu día a día, en tu vida cotidiana y estás muy metido en ella y no tienes cabeza para estar pensando en otra cosa más y tú estás un poco desconectado de lo que pasa en México, la verdad es que no hay cómo te enteres de que va a haber elecciones o que no te acuerdes y entonces se te puede pasar y puedes perderte de la elección y puedes perderte de votar, ¿no? Entonces aquí sí creo que la verdad es muy débil el trabajo que realiza este instituto para nosotros, los que vivimos en el extranjero, pero que seguimos siendo ciudadanos mexicanos y tenemos ganas de participar de manera activa en los procesos políticos de nuestro país, ¿no? Ese sería nada más mi comentario sobre ese punto y le pediría ahora a Chantal que nos ilustre, por favor, con su comentario. Sí, es un poco mañoso o a lo mejor un poco puede incurrir hasta en una cierta trampa porque hay tenemos a mucha gente mexicana viviendo en el extranjero. Entonces, las personas que quieran ejercer el derecho a veces no cuentan con la información tan clara, ¿no? Antes, únicamente podían votar los mexicanos en el extranjero para las elecciones de presidente de la República. Pero hubo una reforma, ahorita por ahí hubo una nueva reforma Perfecto. al sistema electoral y ahorita sí te permite que los ciudadanos mexicanos que residen en el extranjero puedan votar en elección de presidente de la República, senadores por el principio de mayoría relativa y por gobernantes o jefe de gobierno, en este caso, bueno, jefe de gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Qué bueno Entonces, que nos aclaras esa duda, Chantal, porque yo la tenía, leí por ahí algo y dije, entonces yo creo que ya se puede votar no nada más por presidente, pero qué bueno que ya de manera muy puntual nos aclaras esto. sí, claro, claro, ¿qué es lo que tiene que hacer? Hay un procedimiento, yo invito a que vayan a la página porque parece que tienen que llenar un formato del INE que se los hacen llegar a través del correo electrónico. Y a través de esos formatos va habiendo una serie de indicaciones porque te piden que envíes tu INE, una fotocopia, ¿no? Como que también te piden un comprobante de tu domicilio, del votante, ¿no? Entonces, hay una serie, este procedimiento, yo invito a las personas que se encuentran en el extranjero que quisieran votar, que se acerquen a la página o ahí hay un correo también que envíen para poder ejercer este derecho. Y a pesar de esto que dices, Chantal, de que existe la información en la página del INE, yo insisto, a mí me parece que esta Sí. cuestión del voto al extranjero es algo muy esotérico, porque aunque está la información en la página del INE, la verdad es que tú, como un ciudadano mexicano que reside en el extranjero, vuelvo a insistir, vuelvo a repetir, pues no estás siempre al tanto de estas cosas, ¿no? Ahora, si eres una persona que, digamos, tienes modo de estar continuamente accediendo a la red, que trabajas mucho en la computadora, pues más o menos te conectas y te enteras, ¿no? Ajá, pero para aquellos ciudadanos que no tienen tanto este acceso,
¿sí? Y no pueden fácilmente conectarse a la red por X o Y razón o porque a lo mejor todo el día están trabajando, ¿no? Cosas así como el caso de los migrantes mexicanos, pues sí creo yo que la información a este respecto de verdad es muy escasa y ojalá, ¿verdad?, que este Instituto Nacional Electoral, que se encarga de organizar las elecciones en el país, pues pudiera mejorar esa parte, porque yo sí la veo, la verdad, muy mal, ¿no? Entonces, En este punto nada más termino diciendo en un segundo, que sea muy rápida la participación, claro que sí, adelante. es proclive a mejora, estoy de acuerdo contigo, tiene que mejorar, esto no podría ser, no debería ser, porque es muy cierto eso que dices, o sea, pues, ya una persona que vive en el extranjero trae otro chip, vaya, está un poquito más alejado al contexto de lo que está pasando Sí. en México. Entonces, Quieras que no, sí, la verdad sí, yo he sí, tratado de vivir conectada a México, pero la verdad se los digo, yo viviendo aquí en Estados Unidos, pues mi vida ya está repartida entre México y Estados Unidos. La mitad de mis claro. preocupaciones se centran en México, pero la otra mitad indefectiblemente giran alrededor de lo que pasa en Estados Entonces, Unidos, ¿no? no te preocupes, para los que estamos acá en México, vamos a tratar de hacer ahí alguna observación, hacer llegar un correo de que se genere una reforma al interior del Instituto Electoral. Se tiene que generar, debe haber Tenemos que una meter por allí opinión. presión, como dice Sí, Chantal. sí, porque Perfecto. a lo mejor que haya más difusión, que les envíen algún correo informativo Exacto. previo a la elección. Eso debería, ahí no sé si tenga el instituto un área correspondiente de comunicación y medios, ¿verdad? Que pudiera estar replanteándose mejoras, ¿no? Al Exacto, interior. eso que dice Chantal es muy fundamental. Tendrían que ser más activas las embajadas mexicanas, sí, y tratar de buscar un poco al mexicano que vivimos aquí o en otros países para tratar de recordarnos que va a haber elecciones, ¿no? Correcto, Muchas de gracias acuerdo. por ese señalamiento, me parece súper oportuno, Chantal. Y bueno, No, aquí nada más mi comercial que voy a hacer, recordarles que vamos a estar grabando un video acerca del fraude electoral de 2006. Vamos a estar conmemorando este hecho ominoso de la historia de México. Es muy importante, por favor, que guardemos memoria de este acontecimiento que se ha querido borrar de la faz, sí, de la historia de las elecciones en este país y de la historia en general, sí, de la actividad política, sí. Sin embargo, hay mucha información, sí, para aquellos de quienes buscan y también para quienes vivimos el proceso electoral, este proceso fraudulento y estuvimos allí y de hecho tuvimos acceso a esta información porque nos dimos a la tarea de investigar qué estaba pasando. Ajá, entonces hay mucha información, sí, se generó aquellos días mucha información que denotaba, sí, todas las anomalías, sí, que hubo en esa elección, sí, que indican que hubo ahí algo muy extraño en el cómputo de los votos. Y entonces yo voy a estar hablando de eso junto con Chantal, que nos va a acompañar también en un programa especial que vamos a dedicar a ello. Aquí les vuelvo a recordar un poco románticamente de mi recorte que yo recorté, escaneé, digitalicé, ¿sí? Que fotocopié y que lo guardé, entre otras muchas cosas, otro material, sí, como un recuerdo, sí, de ese fraude, como una prueba, sí, de ese fraude que se fraguó, que se gestó en aquellos días. Entonces, ojalá puedan sintonizarnos con ese video que vamos a preparar. ¿Correcto, Chantal? Adelante, más que puesta para agradeciendo la invitación, adelante, sin problema. Ahora bien, muy bien, Chantal, muchas gracias. Ahora bien, vamos a hablar un poco, ¿sí? Para que haya cierta justicia en esto, cierto equilibrio y también cierta autocrítica, ¿no? Que nos alimenta, sobre todo a nosotros que nos reconocemos, pues, personas de izquierda, personas que además estamos apoyando al actual gobierno de México y las candidaturas, sí, de manera general, ¿verdad? Porque también hay cosas con las que no estamos de acuerdo y que nos molestan mucho de las candidaturas cercanas al presidente. Pero bueno,
vamos a hablar de estos aciertos y desaciertos del gobierno de México en lo que va del sexenio, que son prácticamente 3 años. Entonces, aquí yo quiero decir que tal vez aquí Chantal va a ilustrarnos y a iluminarnos mucho, porque yo sé, digamos, estoy consciente a grandes rasgos, ¿no? De las grandes cosas que han sucedido, pero a veces la verdad yo me pierdo los detalles, no sé tanto de los detalles, sí, porque no estoy viviendo en México, estoy viviendo en Estados Unidos, entonces trato de informarme de la mejor manera posible, pero de pronto se me van algunas cosas, algunos detalles. Ajá, y Chantal, en cambio, está muy informada sobre esto y así está muy al corriente y creo que ella nos va a poder dar una valoración muy fidedigna, ¿sí? Como general de lo que ha pasado en México. Entonces, yo le pediría a Chantal que ahorita tratemos de dividirnos un poco esta parte y ella hable un poco de los aciertos y a lo mejor yo pueda ir interviniendo un poco con mis comentarios y que yo hable de los desaciertos y ella intervenga con sus comentarios y que también me corrige y me aporte más información porque estoy segura que ella va a tener mucho más puntos y cosas que indicar que yo misma. ¿Correcto? Bueno, pues muchas gracias. Gracias por Adelante, esta, Chantal, eres nuestra invitada de honor. Nuestra experta. gracias por esta acotación. Bueno, pues antes que nada Gracias a ti. comentar que yo creo que todo periodo de presidente, de gobernante, de personas que tengan un cargo público, todo es proclive a mejoras, todo. O sea, vayámonos quitando esta idea de verlos con fanatismo, vernos fanatizados, vayamos Claro. entendiendo que son seres humanos que nos representan, pero que ellos no van a dictar totalmente la decisión tan importante de un Estado, de una nación. Vamos a empezar a romper con eso, Con esos entendiendo... paradigmas paternalistas, ¿no? De la idea de gobierno en donde se pide, se exige y se supone que sea el gobierno el que lo resuelva todo y pues esto es imposible. Correcto. Entonces, De acuerdo, entonces, Chantal. entonces tenemos que empezar a cambiar como ciudadanos y tenemos que empezar a replantearnos muchas cosas, ¿no? Y el cambio, si no empieza desde ti mismo, pues no vas a poder hacer participación política congruente, porque ahí está ahorita el dilema. Hay mucho charlatán afuera haciendo actividad política, pero es actividad política incongruente. Ajá. Sí, los charlatanes, Entonces, ¿no? Que es un tema del que ya hemos discutido, ¿no? Toda esta charlatanería en las sí, redes y todo esto. que lo vienes tú bien denunciando, ¿no? Y no se trata de eso, porque si no lo único que estamos haciendo es darle más poder a un poder que no debería A un tener poder fallido, poder, a a un un poder poder que no es fallido. poder y que solo es poder en tanto da la pantalla de que es poder, en tanto se presume a sí mismo poderoso, pero esta presunción es ilusoria y es mediática y se basa en el dinero, ¿no? Exacto, entonces vamos a romper eso. Yo invito a que veamos a Andrés Manuel en esa justa dimensión, porque es justo para todos y es sano. Además es un ejercicio sano, aprender a vernos en nuestros errores y en nuestros aciertos. Creo que él ha tenido, desde mi opinión muy personal, más aciertos que desaciertos. Ajá. Esa es mi Correcto, opinión personal. perfecto. Aquí tenemos a tu audiencia, Eleuteria, que nos podrá decir, yo no estoy de acuerdo, muy válido y se respeta y adelante, por eso es buena la diversidad, adelante, pero desde el respeto. Vamos a Y empezar también a desde la cambiar, argumentación, desde el argumento, ¿no? exacto, y vamos a cambiar, a empezar a cambiar ese discurso violento, que ahorita Esa Eleuteria y yo... polarización tan terrible. Exacto, exacto. Eleuteria y yo queremos invitarlos a terminar, a empezar a darle un giro a este discurso tan dañino. Nos está haciendo mucho daño. Entonces, vamos a entender primeramente eso, desde mi opinión personal, yo como Chantal Amina,
creo No, y que además como internacionalista, Chantal, porque exacto, como sí nos vas a dar internacionalista desde mi tu punto de experiencia. vista personal, tu punto sin duda alguna sesgado por tu propia subjetividad, eso es inevitable para cualquier persona en el mundo, pero también estás hablando como una especialista de tu área, ¿no? Gracias, Entonces, gracias. Entonces, no, es que esa es la verdad. entonces nos vamos a romper con esos sesgos y vamos a empezar a tener otras dinámicas. Yo personalmente creo que ha tenido más aciertos, creo que lo podemos ver, es evidente, es claro. El que diga que no, el que intente mentirnos y manipularnos y hacernos ver lo contrario, pidámosle que No, se es que informe pueden, mejor, mira, uh-huh. pidámosle que se informe mejor y decirle, ¿no? Sabes que infórmate, creo que no estás bien informado, creo que estás desinformado. Ajá, entonces. Desafortunadamente, Chantal, perdón por interrumpirte, No, discúlpame, nada más adelante, quiero decir adelante, algo. adelante. El problema y es que no nada más entra la información, no nada más es una cuestión de estar informado o de ser ignorante o de no serlo, ya es una cuestión ideológica, ¿sí? Por Claro. mucho que esté allí la información, si la ideología de una persona está modelada de tal forma, ¿sí? En la que odian a la izquierda, como ocurre con toda esta pseudo ciudadanía que se opone al gobierno de Andrés Manuel. Entonces, es imposible que les cambien los puntos de vista. Por más información que tú les brindes, no lo van a entender porque ellos operan irracionalmente, ¿sí? Operan fanáticamente, convencidos de sus certidumbres. Uh-huh. Y además adoctrinados un poco, porque hay que decirlo, Así es. Chantal, hay que recordarlo, la Así es. derecha también tiene una doctrina, la derecha también tiene una Biblia, un canon que sigue. Sabemos que la derecha se sigue mucho, mucho por el pensamiento liberal, uh-huh, estadounidense, sí, apelan mucho ellos piden siempre datos, tienen ese problema, sí, por eso pues son muchos de ellos tecnócratas, piden muchos datos, sí, pero se les escapa la interpretación, prácticamente no saben interpretar y no saben interpretar de acuerdo a la realidad, y también se les va la historia. Suelen ser personas muy ignorantes en los procesos históricos y sobre todo la cuestión interpretativa. Creo que por eso a mí me ha sucedido esto, lo que me ha sucedido con mis escritos, porque a diferencia de ellos, en mí hay mucha interpretación, mucha hermenéutica, y pues eso lo han robado, ¿no? Lo han cooptado porque ellos tienen esa carencia. ¿Por qué? Porque no son formados para interpretar. Está en su formación misma, en las escuelas a las que acuden, que son el ITAM, el CIDE, la NAHUAC, todos estos lugares, ¿sí? Donde son fábricas de adoctrinamiento, ¿sí? La idea de que el liberalismo y ahora este liberalismo progresista es el camino correcto para arribar a la democracia, ¿no? Entonces, tienes razón, Chantal, no están informados, estoy de acuerdo contigo, pero aún, sí, además, aunque estuvieran informados, aun cuando lo estuvieran, Chantal, por la ideología que ya tienen, especialmente los fanáticos, aquellos que ya están fanatizados y convencidos de sus certidumbres, de sus convicciones, no los vamos a hacer, no los vas a hacer cambiar de punto de vista. De eso yo ya estoy convencida. La verdad ya me convencí de ello. De hecho, lejos de que los hagas cambiar de punto de vista, muchas veces si tú les das información, les das argumentos, ellos los van a utilizar para sabotear más, ¿sí? Lo que tú estás presentando. Y sobre todo esto es muy común de la derecha. La derecha sí es golpista, es saboteadora, sí, es tramposa. Uh-huh. Y que sí, efectivamente, lo que dices es muy puntual. Aquí inciden muchos factores. Es multifactorial el comportamiento de estas personas. Exactamente, no es una cuestión, y qué bueno que lo acotas y te lo agradezco, no es una cuestión nada más meramente, tienes razón, ¿no? De información, de ignorar, de conocimiento, ¿no? Hay una ya intrínsecamente, ya hay una formación en estas personas, están casados con una idea que sí es muy sesgada, y entonces ahí me gustaría replantearte a ti o preguntarte a ti, ¿cómo rompemos con ello, no? ¿Cómo rompemos? ¿Qué podemos hacer
para ir sumando, al menos sumar. A lo mejor, ya tú lo dices, ¿no? Lo acabas de decir ahorita claramente. Hay un comportamiento, un patrón que nos hace ver que va a ser difícil romperlo. Entonces, hagamos fuerza. Lo que nos toca hacer es hacer unidad, hacer entonces trabajo para hacer fuerza, hacer unión, porque contra estos otros personajes o bloques que están allí, que nos guste o no, están, desgraciadamente no nos gusta, pero están, algo tendríamos que hacer. Ahí ¿qué sería desde tu opinión, desde tu visión, desde tu expertise, Eleuteria? ¿Qué podríamos hacer? Bueno, aquí, Chantal, antes de darte mi respuesta, nada más quiero decirte que más que hacer una acotación a lo que tú comentas, son comentarios, porque yo quiero pensar que esta es una charla entre nosotras, de dos mujeres apasionadas por la política. Es una charla, una conversación que estamos teniendo y que se la estamos compartiendo a nuestro auditorio, ¿no? Entonces, aquí, más que acotaciones, son interlocuciones que tenemos, es complementar lo que el otro dijo, es, oh, chispas, me surgió una idea, escuché y me vino esta idea y estamos como haciendo un diálogo nutrido. Bellísimo, bellísimo. Un diálogo apasionado Exacto, por la política, sí, por lo que acontece en nuestro mundo, porque a ti y a mí nos apasiona todo esto y lo estamos compartiendo con los demás, ¿no? Porque creemos que es necesario en estas sociedades tan descompuestas en las que vivimos ahora, pues tratar de impulsar un poco lo que es la comunidad, la cooperatividad, el pensamiento comunitario, el hacer trabajos juntos entre todos, en el compartir ideas de buena manera, claro está, sino de esa manera en donde la gente roba y toma algo que se apropia de cosas que no produjo sin darle reconocimiento a la persona a quien la creo. No me refiero a eso, no me refiero a eso, me refiero aquí de lo que se hace con amor, de lo que se hace comunitario, que se hace comunitariamente con amor, con ese afán de entre todos construir y participar. Entonces, bueno, esa acotación quería hacerte. Ajá, ese comentario. Bueno, no son tanto acotaciones, es decir, sí lo son, pero acotaciones dentro de una conversación, ¿no? Ahora, dando respuesta a tu pregunta, bueno, como tú bien mencionas, yo ya fijé mucho mi postura al respecto. La verdad es que yo soy muy pesimista sobre esto y para mí es claro que esto más bien es una guerra. Yo la veo como una guerra a veces no declarada por parte de la derecha, porque ahora se está disfrazando de izquierda, se está infiltrando mucho a la izquierda, pero para mí esto más bien es una guerra ya cultural de ideas, en donde se están hasta, bueno, haciendo cosas ilícitas con las ideas de otras personas, como ya lo dije, y lo veo como una guerra en donde además, como hay una estrategia de polarización, que ya mencionábamos en el video pasado, pues esta guerra se torna muy difícil porque parece que por allí hay actores, ¿no?, que quieren vernos polarizados, que de alguna manera ellos obtienen ganancias cuando nos polarizamos y entonces esta guerra por esa razón se vuelve más cruenta, sí, y más ríspida. Entonces yo verdaderamente, te lo confieso, soy muy pesimista. No creo que haya manera de absolutamente incluir a la derecha o poder conciliar con ellos. No lo creo para nada, para nada. Lo que sí creo que se puede hacer, además porque además ellos son muy tramposos, ¿sí? Actúan hipócritamente con careta, ¿sí? Sí, Tienen sí. siempre una doble cara, entonces cuidado, por un lado. Y bueno, por el otro creo yo ya en ese caso, rescatar un poco tu idea, ¿no? Tu idea de participar, de hacer un frente ya comunitario a través de acciones concretas. Y bueno, ¿cómo sería en este caso? Pues más bien yendo a la gente que está en esta búsqueda, ¿no?, de una concepción política. Creo que ahí es por donde podemos incidir, ¿sí?, en tratar de aportar a aquellos, ¿sí?, a quienes están buscando una definición política, aportarles con nuestros pocos o muchos conocimientos, nuestros puntos de vista y ayudar a esa definición. No necesariamente la gente se tiene que
reconocer a sí misma de izquierda o postularse como izquierda para que tengamos que ser correligionarios o viajar en esto juntos, pero sí creo que hay algunos imperativos, Chantal, algunos imperativos éticos muy concretos que aunque una persona no se defina a sí misma como de izquierda, en realidad comparte con la izquierda, ¿no? Que sería sobre todo el respeto a la dignidad humana, ¿no? El respeto a la Así libertad, es. la búsqueda por la justicia social, por un reparto equitativo de bienes, ¿sí? Por buscar economías distributivas que favorezcan a la mayoría de las personas y no estas economías, ¿sí? Que concentran el dinero en manos de unos cuantos, ¿sí? Estas economías tan dispares que generan fenómenos como el de Jeff Bezos y todos estos archimillonarios, ¿no? Nosotros vamos por otro camino. Entonces basta con que los escuchas compartan con nosotros esos principios éticos para que, pues, creo yo, podamos nosotros con este tipo de programas, de videos que hacemos, podamos incidir un poco de alguna manera y en esta pregunta que me haces, transformar un poco, ¿no? El estado de cosas. Esa sería mi respuesta. Sí, entonces, Gracias. sí. Vamos, Pues, Chantal, contigo, vamos contigo de lleno. Por favor, explícanos, ya nos dijiste que tú crees que en tu balance hay más aciertos de parte del presidente de México, de Andrés Manuel, que desaciertos. Entonces, por favor, háblanos concretamente de esos aciertos muy específicos que tú ves. Menciónanoslos, por favor, Chantal. bueno, pues yo creo que el primero es que él abre sus relaciones al exterior, su política exterior, diversifica un poco más ese abanico de posibilidades, empieza a abrir un poco la relación con Rusia, la abre más, con China, empieza a entender, Andrés Manuel tiene una ideología, él es un hombre de ideología, netamente, en toda la extensión de la palabra, Claro. tiene no un resentimiento, vamos a dejar de pensar que es un Yo creo hombre que es como de... válido que haya un Y resentimiento. claro, aún No se así, sataniza. Por claro, favor, todos tenemos claro, nuestros resentimientos. y Es claro, y perfectamente sí, válido. y en el supuesto que lo tenga exactamente y que puede dar posibilidad a muchas cosas, él tiene un particular punto de vista, no coincide con este modelo económico neoliberal, con esta globalización, Rapaz. con este modelo globalizador Diría. de AMLO. mundialización, no está de acuerdo, porque como cualquier persona sana y en sus cabales, pues, ¿quién va a estar de acuerdo con una redistribución con una injusta redistribución de la riqueza? Hay una injusta redistribución de la riqueza. Hay Nadie una que injusta distribución más bien, porque ni distribución. siquiera es redistribución. Si fuera redistribución, pues ya habría cierta justicia. Es más bien una injusta distribución a secas. Entonces, ¿qué hace? Empieza a abrirse a sus relaciones al exterior, empiezan a ver un liderazgo y empiezan a decir, en la torre hay un liderazgo. Por primera vez, después de muchos años, no vemos a un monigote ahí parado con una simple oratoria muy básica y fingida Aprendida. aprendida, sino estás viendo a un humano y te seduce, estás viendo frente a ti a un humano que en su expresión corporal, De en su carne y hueso. verbal, es un humano y eso queremos, porque si no, pues ponemos un robot, hacemos gala de la inteligencia artificial y que nos pongan un robot ahí para que nos dé el discurso, ¿no? Aquí, Chantal, perdón por interrumpirte. Lo que pasa es que de pronto te escucho hablar y me traes muchas ideas y me recuerdas muchas cosas que creo yo que es importante mencionar. Ahorita que te escucho de cómo Andrés Manuel está teniendo una representatividad real, ¿sí? Para muchos de nosotros y se nota esa figura humana, y que está siendo muy significativo para mucha gente, ¿sí? Le resuena a mucha gente como tú lo sugieres. Me acabo de acordar que el otro día me encontré el canal de YouTube de un peronista argentino, un señor que vive aquí en Oregon. A ver si luego se los comparto. Ya es grande Adelante. él.
pero tiene su canal y de manera muy entusiasta habla de Andrés Manuel y va siguiendo todo lo que hace Andrés Manuel y con un orgullo, este hombre, orgullo latinoamericano, Chantal. Es bien bonito. Me Claro. encantaría que lo vieras. Voy a tratar de dejarles el link. Adelante y compártelo para que todos Él los ya que es una escuchan. persona grande, lo ves hablando desde los bosques de Oregon y lo ves tan apasionado, tan con un fervor, sí, creyendo tanto en este proyecto que está impulsando el presidente de México, más orgulloso él, voy a creer, como tú mencionas, ¿no? Qué paradójico, más orgulloso él que muchos mexicanos que no se cansan de tirarle a Andrés Manuel. Entonces, es increíble y qué bonito. La verdad, qué bonito ver a un argentino, a un peronista, ¿sí? A un hombre de mayor edad y por lo tanto experimentado, con una sabiduría, ¿sí? Sintiéndose tan orgulloso de lo que hace el presidente de México. Es increíble. Y todo lo que tú acabas de decir, Chantal, es justo eso. Lo que acabas de decir es justo indicar la existencia del entusiasmo de mucha gente por lo que está haciendo Andrés Manuel, por lo que él representa. Entonces, bueno, perdón por haberte interrumpido y ahora No, sí, no, no, vamos a los adelante, tiempos. adelante. Esta es una charla, como dices tú, entre dos colegas, entre dos amigas. Es bellísimo que pueda haber este intercambio de ideas. Adelante, las veces que sean necesarias las interrupciones, nos hacen Sí, compartir. Entonces, claro, pues, también me apena por el tiempo de los sí, sí, sí. escuchas que Entonces, sí, la sí, gente no puede vamos a a ser veces más escucharnos puntuales, pero tanto. bueno, vamos a entender, retomando, él abre estas relaciones al exterior de una manera muy, 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 muy mesurada, pero con la premura que requiere abrir las relaciones E al inédita, exterior, ¿no? e inédita, Inédita. y estamos viendo lo que después de hace muchos años no habíamos visto en un líder, porque él es un líder, hay un liderazgo innato, es un líder. ¿Por qué? Totalmente. Porque es un humano. El que va a ser líder, el que es líder es un humano. El que no es líder, perdón, va a ser nada más una persona que ocupa una función, son funcionarios, hasta allí. Él se distingue por ser Sí, líder tiene un porque es liderazgo, sin duda humano. alguna. La derecha quiere Y, encasillar este liderazgo en un mesianismo maligno, ¿sí? En su discurso sí, un claro. poco, la verdad, pues alejado de la realidad. Pero tienes razón, Chantal, el mote correcto para esta aptitud que tiene AMLO es la de liderazgo. Él tiene un liderazgo. Él no Él tiene es un líder. móvil, exacto, él no tiene un móvil económico, que es lo que tienen los otros, los opositores. Los otros traen un móvil económico, el poder enriquecerse de manera ilícita. Él no tiene, me recuerda un poco a acuérdame de de Uruguay, por favor, se me fue ahorita el nombre, Mujica. Ajá. Me recuerda un poco a ese tipo de personajes. Ajá. Entonces, claro, con otras personalidades, ¿no? Desde luego. Andrés Manuel es muy institucional, sí es más, ahorita sí es institucional, estuvo como jefe de gobierno, ¿no? Para los que nos escuchen en otras regiones, en otros países. Antes, él ya ha tenido cargos, ha sido funcionario público, ¿no? Pero siempre desde esta postura humana. Así que regreso al punto, ¿no? Él abre la relación al exterior de una manera muy oportuna, en el momento en el que se tiene que abrir la economía de México, estrechar relaciones económicas con China, con Rusia. Y concretamente, Chantal, esta mancuerna que está haciendo México con Rusia para la producción de vacunas, ¿correcto? Es Así, súper. a eso iba, me Adelante, ganaste, te lo Chantal, juro, adelante, te lo juro adelante, que no, adelante. no, nos conectamos, ¿verdad? Sí, adelante, adelante. Me conecté Sí, contigo, sí, a sí, eso iba. adelante. Marcelo Ebrard, que es nuestro secretario de Relaciones Exteriores, el cual creo que ha hecho un buen trabajo, o sea, en su función él está haciendo lo que tiene que hacer, ¿no?
tiene un buen manejo de poder obtener las vacunas necesarias con los países que la producen, y lo está haciendo de una manera muy, muy rápida, muy veloz, muy, muy eficaz. Entonces, quienes estén diciendo que el manejo de la pandemia ha sido malo por Por parte las del vías gobierno, diplomáticas conducentes, ¿no? Lo ha hecho Marcelo Ebrard y lo ha hecho de manera oportuna, ¿no? Cuando son necesarias estas vacunas. Eso sería un acierto que tú señalas, ¿correcto? sí, claro, ese un acierto, ¿no? Empieza a haber una muy buena relación con Rusia. En recientes días el secretario de Relaciones Exteriores, hace un par de semanas, viajó a Rusia, viajó a China, tuvo muy buena relación con el canciller de Rusia, al grado de dar posibilidad a abrir semanas culturales en la Ciudad de México de Rusia, acercarnos a conocer también una cultura bonita, diferente como la de los rusos, no casarnos nada más con una idea de un país hegemónico, no, yo creo que hay que abrirnos. Entonces, Sí, diversificar nuestras relaciones exteriores. para mí Correcto. está haciendo él para mí, desde mi opinión, ese es su mayor acierto. Ese es su mayor Perfecto. acierto. Ese es su mayor acierto. Para ti el mayor acierto de este gobierno es la política exterior. Sí, para mí es la política exterior, y que justamente es el resultado de ese discurso que él dice: no hay mejor política exterior que la interior. Ajá. Entonces, Perfecto. él trae ese eslogan, tú lo sabes bien, ¿no? Pues tú siempre has estado ahí. Él trae ese eslogan de: no hay mejor política exterior que la que no inicia desde la política interior. Entonces, para mí, el primero, el más grande, es la política exterior, su manejo de política exterior, al grado de escuchar tan... con esas bellas palabras que nos compartes, la emoción que genera en un ciudadano en Estados Unidos, al grado de escuchar que tienes conocidos en otros países que hablan de su liderazgo, al grado de escuchar que en revistas lo ponen como un posible líder de América Latina, al grado de escuchar que viene el presidente de El Salvador y se emboba, literal, se le cae la baba, lo admira, lo abraza con cariño, nos dice, nos comparte apoyarlo, a Le respetarlo. demuestra una deferencia, ¿no? Una Ajá. deferencia que además debe estar basada en el trabajo de Andrés Manuel, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, todo esto no es por su linda cara, no, estamos hablando, son relaciones, ahí está esto tiene que ver con principios de relaciones exterior, y sobre todo tiene que ver con esta diplomacia, ¿no? Desde ese ángulo diplomático, pero para mí ha sido un gran acierto. Entonces vamos a empezar a quitar del discurso esa mentira de que está haciendo malas cosas en el exterior. No es Mira, verdad. más que nada lo que estamos haciendo, más que quitar al discurso el hecho de que está haciendo mal las cosas en el exterior, vamos a exponer por qué no sería cierto que está haciendo mal las cosas en el exterior, ¿no? Y también recordando que también ha habido desaciertos, ¿eh? Porque el gobierno de México ha tenido desaciertos en este sexenio y también los vamos a mencionar. Sí, Pero aquí, más que los vamos a negar mencionar. cualquier cosa que haya dicho alguien en cualquier parte, ¿sí? Lo que queremos es razonar con ustedes, ¿sí? Cómo ha sido el trabajo de este presidente y entenderlo así, con calma, con tranquilidad, con serenidad, ¿sí? Sin fanatismos, sin Así es. apasionamientos, sin subjetivismos exagerados, sino con datos, trayendo los hechos, ¿sí? Los hechos de este presidente para evaluar, ¿no? Si no pretendemos anular todas y cada una de las diferencias que haya a este respecto sobre el trabajo del gobierno, ¿sí? Solamente queremos demostrar hechos, ¿no? Y también que a partir de esos hechos los demás evalúen y se generen su propio criterio, ¿sí? Porque además recordemos algo, la crítica nos fortalece, eso jamás lo perdamos de vista, la autocrítica nos fortalece,
Así que ahorita que hablemos de los desaciertos, por favor, entendamos que estas críticas son para fortalecer, nunca para empequeñecer. Si no hacemos crítica, no vamos a poder mejorar, ¿sí? Estamos de acuerdo con Chantal. Creemos que en general, mira, en general ha tenido aciertos, ¿sí? Aciertos claros este gobierno. ¿Sabes qué, Chantal? Yo te lo voy a poner así. Aparte de los aciertos que haya podido tener, que para ti son más cuantiosos que los desaciertos, para mí hay algo muy claro que me hace departirme por esta administración, y es saber, ¿no? La certeza de que este gobierno jamás va a tener los desaciertos que han tenido los últimos gobiernos en México. Es decir, este gobierno podrá tener muchos desaciertos, y lo sé, yo estoy consciente, yo los he visto y he sido crítica de ellos, pero jamás han sido en magnitud, por el daño que pueden causar a nuestra sociedad, comparables a los desaciertos que han tenido los últimos gobiernos, ¿sí? Neoliberales, ¿sí? Que hemos tenido en México, entreguistas, ¿sí? Que han desmantelado a México de muchas formas. Entonces, no nada más son los desaciertos que internamente él tenga, o los muchos aciertos que internamente él está teniendo, sino esos aciertos y esos desaciertos en comparación con los otros gobiernos puestos en perspectiva. Eso es muy importante. Entonces, adelante, Chantal, menciónanos, por favor. Ok, eso otro par de ya aciertos sí, tengo otro, eso creo que quedó ya muy claro, evidente que quedó muy claro. Creo que ha tenido un acierto muy importante en materia de seguridad. No han bajado los niveles quizás a donde deberían de bajar, pero porque también ahí está la oposición metiendo la mano a través de los nexos que puedan tener con grupos de cárteles del narco. Para estos grupos opositores que se encargan de magnificar, ¿no? la inseguridad. Así es. En México. Y además, Chantal, hay que ver por qué hay tanta inseguridad en México. Hay que ver si no hay por allí alguna mano desestabilizando. Hay una mano invisible. Hay una mano invisible. Una mano polarizadora. Hay que verlo. Hay claro, que verlo. Claro, Digo, entonces, no negamos que hay corrupción en México y descomposición, pero generalmente esa corrupción y esa descomposición no han venido de los propios grupos en el poder, de las élites, ¿sí? Entonces, continúa, por favor. Perdón por la interrupción. No, adelante. Continúa con el punto. No pasa nada. Entonces, en materia de seguridad, que es otro punto importante para el país, notas una mayor presencia de esta Guardia Nacional y notas una actitud diferente en los propios elementos de seguridad. Digamos que creen, que confían, incluso la jefa de gobierno por ahí había comentado de que iban a hacer modificaciones, tratar de profesionalizar a los elementos de seguridad, que si bien es cierto, no siempre son pues lo que queremos, ¿verdad? Su comportamiento no siempre es lo que queremos. Entonces, yo veo una Guardia Nacional, se mira en las calles, se miran con una postura de orgullo, de salir a cuidarte, pero no con una postura que te dé miedo, pero no con una actitud que genere en ti un recelo o el miedo de decir en la con torre. Con esa prepotencia clásica. Exacto. ¿Sí? Y esas finalidades represoras, represivas que ha habido, pues tal vez en otras administraciones. Entonces, creo que este sería otro acierto. Otro acierto, pues, ha sido el crecimiento económico. Ha habido un repunte gradual del crecimiento económico. Hizo reajustes en las regiones del norte del país, ciudades del norte como Mexicali, como Tijuana, Ensenada, hubo reajustes al salario, hizo reajuste al salario mínimo en la Ciudad de México. Yo creo que ha habido un crecimiento gradual.
Ajá, y que reitero lo que en el video que hicimos primero, de que hay que darle el voto de confianza y el beneficio de la duda porque no puede generarse tan rápido, no Claro, puedes revertir tan rápido, él requiere tiempo, no pero puedes revertir en un sexenio el daño que hicieron en varias administraciones estos gobiernos tecnócratas. Ujú. no, o sea, ¿cuántos años traemos arrastrando de gobiernos entreguistas? ¿Cuántos años, no? De gobiernos que eran monigotes que se paraban frente a los ciudadanos a dar un discurso fingido, leído, sin sentido y sin Y sobre realmente... todo, Chantal, individuos que aprobaron tantas leyes tan regresivas en materia laboral, en materia fiscal, en materia educativa, en materia de seguridad energética, sí, todas estas leyes que se aprobaron con Fox, sí, esta entrega con Calderón, sí, del petróleo mexicano, sí, hicieron a través de la legislación varias cosas, el desmantelamiento de Luz y Fuerza, ¿no? De México, vaya, nuestra seguridad energética, ni más ni menos, hicieron muchas cosas que atentan contra el bienestar de los mexicanos, ¿no? Ese es el Sí. problema con esas administraciones. A ellos se les olvida. Pretenden que a nosotros ya se nos olvidó, pero a nosotros no se nos ha olvidado. Sabemos quiénes son. ¿Sí? Ahora quieren explotar los errores de Andrés Manuel, ¿sí? Quieren hacer un decálogo, ¿no? Un sermón y darse latigazos en la espalda, ¿no? Por los desaciertos de Andrés Manuel, como si ellos contaran con el respaldo moral por sus fallidas y desastrosas administraciones para hacer ese juicio, ¿no? Contra el gobierno actual. Digo, lo cual no quita que, en efecto, ha habido también desaciertos en este gobierno. Entonces, adelante, Chantal, por favor. Entonces, bueno, vamos enunciando, ¿no? Otro acierto. Vamos Entonces, enunciando, enunciando, vamos a enunciar 6 políticas importantes, seis aciertos importantes en materia de política exterior, ya lo mencionamos, en materia de seguridad, lo estamos mencionando, en materia de salud, a grosso modo comentamos, en materia de económica, bueno, creo que ha habido un crecimiento, en materia de educación, vamos a este siguiente punto. En materia de ajá, educación, creo que, y ya nada más voy a terminar, yo creo que con la energética, para no alargar el punto, sí, creo que en materia de educación igual, él desde antes, desde sus funciones como jefe de gobierno y desde antes, siempre liderando su movimiento, una de sus preocupaciones, su puntual preocupación ha sido la educación, ¿no? Y el dar acceso a jóvenes sobre todo, y tiene por allí programas que es para jóvenes a los que él siempre dice, lo pongo en palabras de Andrés Manuel, los ninis que tanto han descalificado, estos jóvenes que nunca pudieron crecer, ¿no? Entonces creo que él en materia de educación está dando posibilidad a que la educación realmente sea un derecho que se garantice para todos, sin excluir a nadie, ¿no? Él tiene mucha cercanía con comunidades indígenas, es un hombre que le encanta viajar a las comunidades indígenas que tenemos en el país, que le gusta acercarse a estas comunidades para incluirlos. Él realmente tiene una política incluyente, pero en la realidad, no como el discurso de los opositores que te hacen unos grandes estatutos para decir que por una política incluyente, pero era más excluyente que nada en la realidad, ¿no? Entonces creo que Andrés Manuel realmente está dando apertura y posibilidad a que la educación se lleve a cada pueblito, a cada rincón de nuestro país. Creo que es un buen acierto. Y creo que en materia energética, para terminar, y ahí me gustaría que tú también nos dieras tu opinión, en materia energética, pues ahí está ahorita el gran... el gran logro que ha tenido ahorita, que es la adquisición de una refinería en Texas, ¿no? Entonces, que ha sido
terriblemente criticado, está en el ojo del huracán, como dicen por ahí, pero que eso, ¿por qué está en el ojo del huracán? Porque hay algunos que se burlan y piensan que en otros países están dando cabida o apertura a estas energías renovables, a estas nuevas energías, ¿no? Estas nuevas Clean energías. energy, como le llaman aquí, ¿no? El clean energy. Sí, gracias. Las energías limpias, ¿no? Así es. Entonces, se ha visto la manera tan básica, desde mi opinión, tan vulgar, tan ordinaria, de burlarse de él, de decir que tan pedestre. Sí, gracias, tan pedestre, de decir que vamos para atrás, que vamos a la precariedad y a lo arcaico, cuando no es así. Yo creo que, claro que sí, es importante estas economías, estas economías verdes de las que hablas, van a entrar en auge, sobre todo en los países desarrollados, pero recordar que nosotros es otro nuestro contexto. Nosotros no somos los países de América Latina, no somos países del norte. Del norte. Somos países desarrollados, yo ahí difiero, la verdad, perdón, no me gusta esa idea de que hay países en términos económicos, Más que nada yo lo pongo así, tecnológicamente somos diferentes. Exacto. ¿Sí? La tecnología de los países del norte es una, porque a ellos les ha interesado ese desarrollo, vamos a llamarlo, y la tecnología de los países del sur es otra, porque nosotros tenemos nuestros intereses puestos en otras cosas. Eso no significa que en lo general nosotros no seamos desarrollados y ellos sí, ¿no? Por eso no me gusta el término, porque tiene una connotación despectiva, jerárquica, con la que personalmente no estoy de acuerdo, ¿no? Y continuando con el punto, y qué bueno, y gracias por aclararlo, pero continuando con el punto, con la materia, esto que está haciendo en materia energética, por favor, o sea, el petróleo no va de la noche a de la noche a la mañana no va a desaparecer. Claro. O sea, estos que se están burlando diciendo que es arcaico y hasta ponen que vamos a regresar a la máquina de escribir en lugar de utilizar computadoras. Muy chistosos. Tendenciosamente. Sí, claro. Y tal vez estaría padre, ¿eh? La verdad, quién sabe, la computadora ha hecho tanto daño, ¿no? A la gente, las redes sociales están idiotizando al mundo entero, que quién sabe, incluso si volviésemos a la máquina de escribir, hay algo muy romántico y hermoso, ¿no? Estar escribiendo tu carta, ir al correo, echarla para que le llegue a la gente que quieres, se me hace maravilloso, es decir, claro. Todo es tan, la verdad, irrisorio respecto a esos comentarios. Así es tendencioso, exacto. Entonces, la verdad, es un gran acierto. Es excelente. No cabía el de la alegría cuando comparto la noticia. Evidentemente, tú como mexicano sientes esa alegría, pero por supuesto que los pueblos hermanos de latinoamericanos, también manifestaron su alegría. ¿Por qué? Porque somos pueblos hermanos y están, como dices tú, qué paradójico, ¿no? Que otro pueblo pueda mirar toda esa belleza, bueno, todas estas posibilidades de ir avanzando, de mejorar como país, y que irónicamente acá los grupos de derecha estén que arden, ¿no? Sí, ya sabemos, ellos van a estar arrastrándose en el piso, dando 1000 vueltas y retorciéndose ya, la verdad también, eso ya lo sabemos. Ellos son parte de la utilería de este escenario político de México y eso no lo vamos a poder cambiar, ahí están. Entonces, termino nada más, termino diciendo que esto fue una gran noticia, es bueno para el país, es en mi opinión. Yo con esto pues termino ya estos aciertos. Esta intervención. En cuanto a la política energética que me comentas, que dio mi opinión, mira, sí tengo opinión, por supuesto, pero ya ves que te había dicho que vamos a grabar nuestro video sobre justamente la compra de esta refinería de Deep Park. Entonces sí quisiera que reserváramos nuestros comentarios más fuertes para allí, para hacer ese análisis. Ajá, entonces, por lo pronto, coincido contigo, lo veo como un acierto, ¿sí? Ya después diré por qué en esa grabación que vamos a hacer, por qué creo, al igual que tú, que es un acierto. Y ya voy rápido a los desaciertos, ¿sí? Porque ya tomamos mucho tiempo.
Entonces ya hay que apurarnos, ¿no? Porque hay otro, del otro lado de la pantalla, hay un espectador, alguien que nos está viendo, que nos hace el favor de tomar de su tiempo para escucharnos. Entonces ya le quitamos bastante tiempo. Miren, la verdad, de verdad, créanos, tratamos de hacer lo mejor que podemos, ¿sí? Lo mejor de nuestra parte para que no les quitemos tanto tiempo, pero a veces es inevitable, se extienden las pláticas, los comentarios, surgen los temas, ¿sí? Y entonces, bueno, debatimos un poco y se nos va el tiempo, pero de verdad somos muy conscientes de que ustedes, de que las otras personas tienen un tiempo, sí que tienen actividades y tratamos de ajustarnos a ello, ¿no? Ahorita ya otra vez se nos fue mucho el tiempo. Entonces vamos a Sí, avanzar, vamos a apurarnos. Entonces voy a hablar yo de los desaciertos, ¿sí? por favor, sí, Rápidamente ya, voy a, por favor. voy a mencionar los que considero los más notorios y aquellos por los cuales precisamente, puesto que son más notorios, más evidentes, también se está golpeteando, ¿no? Más al gobierno, ¿no? Creo que uno de los grandes errores del gobierno. Creo que uno de los grandes errores, Chantal, ha sido con relación a la pandemia, ¿sí? Sin embargo, este es un error del que no es privativo el gobierno de México, ¿sí? Por la naturaleza misma de la pandemia, eh, fue inevitable que hubiera de parte de todos los gobiernos una respuesta tardía a la contingencia. Todos los gobiernos del mundo, diría yo, actuaron mal. Todos los gobiernos del mundo actuaron tardíamente con respuestas bastante atolondradas. Sin embargo, hubo unos que lo hicieron más mal que otros, como Estados Unidos. Estados Unidos tuvo un desempeño garrafal con la pandemia, ¿sí? Varios otros países de Europa, también Latinoamérica. Y en contraste tenemos los países que lo hicieron bastante mejor, como los países asiáticos, Singapur, Taiwán, Corea del Sur, no a un inicio que ya tienen experiencias con pandemias, sí con epidemias, la gripe aviar, y es Nueva Zelanda, no Australia, que lo hicieron un poco mejor, ¿no? O sea, son los que se destacan, pero ni aún así ellos también, su respuesta tuvo algunas carencias por allí, ¿no? Pero finalmente comparativamente lo hicieron mejor que los otros. Aquí yo quiero decir que México, creo yo que no lo hizo muy bien, igual que muchos países, no es privativo de México esta mala actuación, ¿no? Eso hay que decirlo porque estamos ante una situación extraordinaria, tal vez una de las peores situaciones a la que nos hemos enfrentado en un siglo los seres humanos, entonces también no se puede esperar mucho. Sin embargo, ello no justifica los errores sí muy claros que cometieron algunos gobiernos que de haberse evitado, creo yo, hubieran generado menos daños sí en esta pandemia y creo yo que por allí al inicio el gobierno de México sí se equivocó un poco en esta actitud laxa hacia la pandemia, en minusvalorar la gravedad de la situación. Creo que sí fue un error porque como mandatario, como funcionarios, sí, de las instituciones de salud, ellos son una autoridad finalmente, ¿no? Frente a la población y entonces la postura que ellos tomen finalmente va a influir y va a incidir en la conducta que tomen los ciudadanos respecto a esta contingencia, ¿no? Y desgraciadamente ya hemos sabido que las teorías conspirativas han pululado, que la gente que niega la existencia de este virus, que la gente que cree que esto está inflado para imponer un cierto programa de gobierno mundial. Ajá, entonces esto ha generado que la gente, sí, que la gente no se cuide, no obedezca las reglas y entonces se dé la pandemia y siga la pandemia y esté allí y no pueda terminar justamente por creer que esta pandemia es en contra de nosotros, pero por creerlo desde argumentos sin lógica, ¿sí? Justamente, diría yo, porque tememos que esto a lo mejor está siendo hecho contra nosotros, es que tenemos que entender que si hay un virus, ¿sí? ¿Quién lo hizo? No lo sabemos o por qué surgió no es del todo claro, sobre todo ahorita cuando ya Biden está pidiendo al gobierno
chino que se clarifique el origen de la pandemia, puesto que ya se descubrió, ya es claro, es un hecho que en noviembre, ya lo reconoce oficialmente Estados Unidos, que en noviembre hubo casos de neumonías atípicas, muy probablemente por coronavirus, y que están relacionadas con trabajadores del laboratorio de bioseguridad de Wuhan. Ajá, entonces, precisamente por eso, y es una sospecha que yo desde el primer momento expresé aquí en mi canal, ¿no? Esto podría ser algo que no sabemos de dónde está viniendo, y precisamente como no sabemos, sí, la inteligencia nos dice que hay que actuar protegiéndonos, ¿no? Hay que actuar siendo bien preventivos, bien cuidadosos con esto de esta pandemia. Entonces, creo yo por allí que esa sí fue una reacción un poco laxa del gobierno de México, que desgraciadamente para las personas que no creían desde un inicio que esto pudiera ser peligroso o de cuidado, pues pudo haber influido o haber sumado esa idea, ¿no? A esa idea mediática, a esa gran construcción mediática que circulaba por las redes, según la cual no, era una gripa, ¿no? Yo me acuerdo que había memes que circulaban en Facebook diciendo, esto es como una gripa estacional, ¿no? Y ahí tengo el meme guardado, la información, incluso uno no era un meme, ¿no? Muy científico quería hacer ese desplegado, y yo me reí, ¿no? Porque para ese momento yo ya había analizado, yo ya había consultado mucha información, y yo ya sabía que por las características del virus, que es hipercontagioso, iba a ser o podría ser potencialmente una pandemia difícil, ¿no? Entonces creo que allí esa sí es una crítica que yo le formulo al gobierno de México. Lo veo como un desacierto, sin embargo lo matizo o tiene el atenuante de que en realidad no nada más le pasó al gobierno de México, hubo por allí mucha soberbia de parte de mucha gente, incluidos varios gobiernos, pero también científicos, que en un principio desestimaron la gravedad del asunto. Entonces creo yo que desestimar este error se debió más bien a cierta soberbia que a veces tenemos los seres humanos, que es algo que comenté muy desde inicios de la pandemia en mi página en Facebook, en mi perfil en Facebook, que aquí estaba actuando mucho la soberbia humana para negarse a reconocer que había un virus que podría ser problemático para nosotros, ¿no? Ese sería uno de los más importantes desaciertos que encuentro yo, no tanto en sí ya en el manejo de la pandemia operativamente, sino en la respuesta inicial que se le dio, ¿no? Ya una vez que se dieron cuenta, ya una vez que Gatell sí le cayó el 20 y se dio cuenta que sí era una pandemia de cuidado, porque además hay que decirlo, la OMS muy tardíamente y de manera muy incompetente informó sobre el asunto. Y bueno, Gatell siguió estas directrices de la OMS y ahí se equivocó garrafalmente. Entonces, una vez que la OMS corrige y entonces Gatell retoma las correcciones de la OMS y ya le comunica de manera correcta a Andrés Manuel la gravedad del asunto, entonces ya viraron de dirección y se empezaron a poner las pilas y ya le apretaron, ¿no? Le atoraron para que estas medidas de mitigación se aplicaran con, muy estrictamente, ¿no? Entonces, bueno, sin embargo, sí hubo allí ese desacierto al inicio de la pandemia en el tratamiento a nivel del discurso, Chantal. Es algo que quiero que quede muy claro. Es un error en el tratamiento a nivel discursivo, un error discursivo, diría yo. Más que un error operativo del manejo ya en sí de la pandemia, ¿no? Aquí esto dio, por supuesto, lugar a muchas críticas y ensañamientos de parte de grupos opositores que son, bueno, inevitables, pero que tienen alguna base de razón en el sentido de que sí, inicialmente el discurso sobre la gravedad de la pandemia fue un poco laxo. Sí, y hay que reconocerlo y hay que decirlo porque esto nos va a ayudar, ¿sí? Para posteriores contingencias en donde nos enfrentemos a una situación similar. Creo yo que reconocer este error inicial, lejos de ser para, digamos, minusvalorar el trabajo del gobierno de México, va a ser algo que nos va a fortalecer, ¿sí? Entonces, bueno, esa sería mi opinión respecto a cuál creo yo que ha sido el mayor desacierto
otro desacierto que no cometió el gobierno de México, hay que decirlo, es la cuestión de la línea 12 del metro, Chantal. Pero sí quiero decirlo, este no es un error del gobierno de México, este no es un error del presidente de México, este es un error de la administración de la Ciudad de México. Y yo sí quiero decirlo, sí me parece que fue muy desafortunado que, por ejemplo, no se despidiera a la directora del metro, ¿sí? Porque si bien este error se generó en las jefaturas de gobierno pasadas, ¿sí? Y es un error de las constructoras, hay que decirlo, del mal manejo del presupuesto, de unas constructoras que por ahorrar dinero y por aumentar sus ganancias, metieron un mal material, generaron esto, pero no deja de haber un gobierno que se encargaría tentativamente de eh, salvaguardar, ¿no?, la seguridad de la ciudadanía y supervisar cómo se llevan a cabo estas obras. Entonces, si hubo allí un desacierto, creo yo, que no cometió para nada el gobierno federal de México. Quiero decirlo, este no es un desacierto del gobierno federal, este es un desacierto del gobierno local de la Ciudad de México, en el sentido de que no hubo, me parece yo, la suficiente, digamos, mantenimiento, el suficiente mantenimiento, sí, como para que se dieran cuenta de lo que estaba pasando. Y esto pues generó esta terrible, terrible tragedia que vimos todos. Y quiero decirlo, lo reitero, sí, el gobierno actual de la Ciudad de México no es el total responsable del acontecimiento, puesto que hubo unas constructoras usureras que por ganar dinero lo hicieron todo mal, y hubo previas administraciones que también se estuvieron encargando de supervisar, ¿no?, las obras, ¿sí? Pero hay una corresponsabilidad del actual gobierno de México en cuanto a que él también realiza labores de supervisión y mantenimiento de la actual línea, ¿no? Y entonces por ahí se les escapó algo. Uh-huh. Se comentaba, Chantal, mucho esta idea del sabotaje, ajá, del sabotaje de la línea. Miren, yo la verdad creo a la derecha capaz de todo, o sea, la creo capaz de todo, de lo peor. O sea, Puede si ellos ser. hubieran podido sabotear así, si físicamente y materialmente fuera posible, los creo capaces de Claro. hacerlo. Sí, sí, los creo Sí, capaces. claro, son Son capaces de todo. maquiavélicos, son, pues, son grupos de gente muy, muy enferma, ¿no? Son psicópatas, como lo digo yo, y los creo capaces, por supuesto. Sin embargo, siendo realistas, veo materialmente muy imposible que hayan podido Claro, manipular esto sin que no nos diéramos cuenta. ¿Sí? claro. Lo veo difícil. No lo veo imposible, no lo veo imposible, pero lo veo difícil. Ustedes ya saben que hay una teoría física, ¿sí? Este, científicamente articulada sobre la caída de las Torres Gemelas, en donde hubo una intervención de la mano del hombre, y esto se argumenta por medios físicos, científicos, técnicos, ¿sí? Porque ese desplome es muy dudoso, ¿sí? Pero en este caso no veo por el momento que sea posible argumentar algo similar, ¿no? Claro, dejando claro que esto sobre las Torres Gemelas, esta teoría en relación a esta caída intervenida, pues por lo pronto es una teoría, ¿verdad? Es una teoría científica con un argumento muy fuerte, sí, muy fuerte, que señalaría la intervención de alguien o algo, sí, pero por lo pronto es una teoría. Ajá. Desafortunadamente solo es una teoría que no ha podido ser comprobada del todo. Si bien hay físicos, sí, hay un físico noruego que él ya lo dijo, que con nanotermita se tiró esa torre del World Trade Center, tanto así que se cayó el edificio de al lado y no tendría por qué haberse caído, ¿no? Por el calor que generó esta nanotermita. Pero bueno, ese es otro tema. Sí, eso sí sucedió. Yo no sé si se pudo haber puesto nanotermita aquí en la línea del metro como para tirarlo, no lo sé. La verdad lo veo muy difícil, lo veo muy difícil porque es una línea muy transitada
constantemente están allí los trabajadores realizando labores de supervisión y de mantenimiento. Entonces, lo veo realmente muy difícil, ¿sí? Lo situaría yo pues un poco en el nivel de una teoría de la conspiración por el momento, porque no hay datos hasta ahorita que señalen otra cosa. Además, ya hay varios ingenieros civiles. Nosotros estuvimos viendo algunos ingenieros civiles en sus canales que ellos tienen dedicados completamente a la ingeniería civil, dando ya argumentos técnicos, ¿sí? De construcción a nivel de las estructuras, ¿sí? Que explicarían por qué y cómo se caería, cómo se habría caído esta línea, ¿no? ¿Por qué se habría caído? Que parecen ser muy coherentes, sí, con los hechos. Entonces, por eso lo veo como algo difícil, pero creo que sí le pegó mucho, fue un pretexto que tomaron estos grupos opositores para construir, como siempre, una retórica, ajá, golpista contra el gobierno de México. Entonces, quizá por allí creo que la postura de Andrés Manuel fue una postura coherente, solidaria con la jefa de la Ciudad de México. Lo entiendo que tiene que haber esa solidaridad, pero también quizá pudo haber sido ahí un poco más enérgico en el discurso en cuanto a que se tenían que aclarar estos hechos, que él lo aclaró, sí lo dijo. Hay que decirlo, él sí lo dijo. Esto se va a aclarar y se va a llegar a las últimas consecuencias y se va a esclarecer lo que pasó. Sí lo dijo, ¿verdad? Pero ya sabemos cómo estos grupos opositores utilizan el menor de los errores, ¿sí? El menor de los descuidos para golpetear, ¿no? Entonces, bueno, creo yo que para mí, hasta el momento, no sé si se me vaya algo, puede ser que se me esté yendo algo que no tenga ahorita muy en la mente. Estos serían los dos más grandes desaciertos y reitero, uno de ellos no es propiamente un error del gobierno de México, sino del gobierno de la Ciudad de México, sí, al que tal vez me gustaría dedicarle un video posterior ya para puntualizar y argumentar más porque creo que la Ciudad de México se equivocó un poco, pero pues ahorita estamos hablando del actual gobierno de México y nada más, ¿no? Ya para no salirnos del tema. Y bueno, creo que básicamente, no sé si tengas algo que agregar, Chantal, en cuanto a los desaciertos, algo que por allí a mí se me haya escapado. No, nada, yo estoy de acuerdo contigo. De momento creo que esos son como los que Los más relevantes, los que hay que componer. hay que replantear, ajá, para que no vuelva a suceder. Sí, en donde hay que corregir, ¿no? Son áreas de oportunidad para corregir y mejorar. Y bueno, ya rápidamente vamos cerrando, porque ya nos tomamos mucho tiempo. Recordarles que este video es debido a que estamos previos a elecciones. Este domingo 6 de junio se celebran elecciones en México, entonces recordarles, ahí está ese mensaje que les pusimos en el video pasado, lo volvemos a invocar para que ustedes lo lean, por favor, y tomen conciencia de la importancia de votar. Por favor, vayan bien protegidos, apliquen todas las medidas de mitigación ya conocidas, las mencionamos en el video pasado: lavado de manos, distancia social de al menos 3 metros, doble mascarilla, careta, lentes, por favor, llévense sus antibacteriales, sí, para limpiarse las manos si es que hay que coger crayón y compartirlo con otras personas. Y bueno, por el momento sería todo de nuestra parte. Muchísimas gracias a Chantal Amina otra vez por sus oportunas y muy ilustradas participaciones. Vamos a estar participando con ella. Los invito, por favor, suscríbanse al canal, denle like y compartan esta información si creen ustedes que puede ser información que ayude, sí, a la ciudadanía, si creen ustedes que puede ser información que aporte, sí, claridad para lo que está ocurriendo a nivel político en México. Entonces, les agradecemos, sería todo por el momento y... Un segundo nada más antes de despedirte, reiterar, por favor, que se suscriban a tu canal, que le den like, que compartan, que dejen comentarios, porque nos interesa esa retroalimentación. Así es que suscríbanse, denle like,
compartan y dejen comentarios. Y muchísimas Por favor, gracias. como dice Chantal Amina, su feedback, lo necesitamos, sus comentarios, Muchas gracias por la invitación. y que compartan este video. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Chantal Amina. Chao, Gracias a ti. gracias. Gracias a ti, hasta la próxima.